Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Felices de teneros a todos vosotros con nosotros en la primera conferencia después del verano. Precisamente tuvimos la oportunidad de que María Rodríguez Salinas Martín, que es nuestra invitada de hoy, nos ofreciera una conferencia tan refrescante, con lo cual nos va a venir fenomenal las imágenes maravillosas que nos va a presentar. María es licenciada en Ciencias Biológicas desde el 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid y sus primeras carrerillas las hizo por un lugar de también una naturaleza muy especial que es Colmenar Viejo. En 2012 comienza su formación como submarinista en diferentes países y desde su primera titulación en las cálidas aguas de Tailandia, pasando por Noruega, donde se inicia en las aguas frías hasta la lejana Australia, donde obtuvo la titulación de, ahora viene un anglicismo y a ver cómo lo digo, Dive Master, y después trabajó un tiempo como guía de buceo en las antípodas en lugares como la Gran Barrera de Coral. Obtuvo la titulación de instructora de buceo en Costa Rica, junto con otras especialidades. Ha compaginado su trabajo como buceadora profesional en los 3 océanos, con numerosos cursos sobre fauna marina y conservación de la naturaleza, además de perfeccionarse en fotografía submarina. Ya veréis qué fotografías tiene. Realiza también labores de comunicación para organizaciones de conservación y en los últimos 3 años ha centrado su labor en la macrofauna marina, mantas gigantes, cetáceos, tiburones, en su residencia actual de Baja California, México. Allí ejerce, además, de guía en el archipiélago de Revillagigedo, un lugar de gran importancia biológica, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. No os doy más la tabarra porque tenemos todos muchas ganas de ver los tiburones y otras criaturas de un mar en peligro. Gracias, María. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo por invitarme a venir hoy y muchas gracias a todos vosotros por venir a escucharme. Quería empezar planteándoos una idea, pensar qué os sugiere pensar en el mar, qué os viene a la cabeza, ¿no? O sea, muy probablemente os vengan imágenes como esto, ¿no? Estar tirados en una playa, las olas y vacaciones o cosas así. El mar, aparte de esto que nos brinda, es muchísimo más importante. Entonces, hoy quiero hablaros de otras cosas aparte de estas que ya sabéis del mar. Los océanos ocupan el 70% de nuestro planeta que llamamos Tierra. Producen la mitad del oxígeno que respiramos. Eso quiere decir que cada 2 respiraciones le tenéis que agradecer la segunda al mar. Nos la dan todos los organismos, es el pulmón del planeta, más allá del Amazonas, que es el primer pulmón del planeta que siempre pensamos, ¿no? El océano nos da más oxígeno gracias a todos los organismos fotosintéticos que habitan en él, como todo el fitoplancton y las praderas marinas. Absorben dióxido de carbono, con lo que nos ayudan un montón a regular el clima, y son sumideros de carbono, súper importantes para el cambio climático que estamos viviendo. Son fuente de recursos, de alimento para un montón de comunidades y además nos dan medicinas. Son imprescindibles para la vida en el planeta. Porque son tan importantes, os quiero hoy transmitir un poco de mi pasión por el mar, que lo veáis con otros ojos y porque yo pienso que se protege más lo que se quiere y lo que se conoce. Así que quiero que hoy juntos a lo mejor emprendamos un camino mejor hacia proteger el mar. Os voy a hablar primero de criaturas marinas, algunas que a lo mejor conocéis, otras que son más desconocidas. Luego os voy a hablar un poco de algunas amenazas, solo unas pocas de las que presentan hoy en día nuestros mares, y después ver algunas soluciones que tal vez podemos tomar juntos. Las primeras criaturas que os voy a presentar quizás sean de las más conocidas, las más carismáticas a lo mejor, que son los delfines. Los delfines son mamíferos igual que nosotros, son cetáceos. Son odontocetos, que quiere decir que tienen dientes. Como mamíferos que son, necesitan respirar aire, no son peces, o sea que tienen que salir a respirar. Son criaturas muy inteligentes y sociales. Tienen una cultura que comparten entre sí, se comunican entre ellos y de hecho cada individuo tiene como un nombre, como un silbido característico que hace que todo el grupo les identifique. Se comunican entre ellos, pero a veces también vienen a vernos a nosotros y ya vais a ver, os voy a poner en un vídeo y vais a ver un poco cómo son de curiosos y
y cómo interactúan a veces con los humanos. Las siguientes criaturitas que os voy a presentar son los leones marinos, que quizá también son bastante conocidos. Se les llama los cachorros del mar porque son pues, como perritos. Son animales muy juguetones, son también mamíferos como los delfines, o sea que necesitan salir a respirar, pero se lo pasan muy bien en el agua y la verdad que si alguien ha buceado con ellos sabe que es algo muy divertido. Vienen siempre a buscarnos, juegan como perros, de ahí que sean los cachorritos del mar. Las tortugas marinas también son como unos animales muy icónicos que yo creo que todos conocemos. Son reptiles, respiran aire también, o sea que tienen que salir a respirar, aguantan mucho la respiración, pero salen a la superficie a respirar. Son muy viajeras, las hembras vuelven a la playa donde nacieron a poner sus huevos y esto les lleva a viajar miles y miles de kilómetros. Las tortuguitas, una vez que nacen, tienen un montón de animales que las están buscando para comérselas. Entonces se calcula que más o menos de cada 1000 tortugas que nacen, solo una llega a ser adulta. Una cosa que os he puesto aquí es que el sexo de las tortugas depende de la temperatura de la arena en la que están. Cuanto más caliente está la arena, más proporción de hembras hay. Entonces es algo que nos da que pensar en qué puede pasar en un mundo más caliente en el que a lo mejor se nos va a complicar el ratio de machos y hembras en tortugas. Hay 7 especies de tortugas marinas por todo el mundo. De esas 7 hay 6 que están en categorías amenazadas. Esto de las categorías amenazadas a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez. Es una lista, la lista roja de las especies amenazadas que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Adjudica un nivel de conservación para todas las especies y bueno, os he puesto ahí un cuadro para que veáis las diferentes categorías. Van de extinto, después extinto en la naturaleza y luego tenemos las 3 categorías amenazadas, que son, está en inglés todo porque es como se maneja esta tabla. El CR es en peligro crítico de extinción, en peligro de extinción, vulnerable y luego ya cuando son preocupación menor. Entonces, estas tortugas, por ejemplo, que os he puesto aquí, la tortuga verde, que es la adulta que veis, está en peligro de extinción y la tortuga golfina, que es la pequeña, se encuentra en estado vulnerable. Y ya os he dicho que de las 7, 6 están amenazadas, o sea que están en una situación bastante peligrosa. Hay unos animales que a lo mejor no son como los otros tan simpáticos que hemos visto, ¿no? Y que tienen muy mala prensa. Igual ahora que os he dicho al principio qué pensáis del mar, ¿qué pensáis cuando escucháis tiburón, ¿no? Sobre todo si escucháis tiburón en una playa. Pues nada bueno, normalmente, ¿no? Se nos vienen imágenes a la cabeza como la película de Tiburón o artículos de periódico de otro ataque de tiburón, otro muerto por tiburón y cosas así. Mi intención hoy es que salgáis un poco con otra idea de estos animales que están un poco malentendidos, tal vez. Los tiburones son unos animales muy antiguos, tienen 400 millones de años en el planeta. Son condrictios, que quiere decir peces cartilaginosos. Son peces, pero su esqueleto, en vez de hueso, como de los demás peces que conocemos, es de cartílago. Hay más de 500 especies de tiburón y son muy diferentes, que a lo mejor tenemos más en la imagen de tiburón típica, pero hoy os voy a enseñar que no siempre son así. Los hay por todo el mundo y los hay tan pequeños como 21 centímetros, que es el tiburón más pequeño, hasta 18 metros, que es el tiburón más grande que hay. Y se alimentan de cosas muy diferentes. El primer tiburón que os voy a presentar es el tiburón tigre de arena. Es a lo mejor esa imagen que tenemos más clásica de tiburón, ¿no? Con el morro afilado, con los dientes para afuera, con esa cara de agresivo. Son tiburones, la verdad, muy tranquilos. Yo he buceado con ellos en Australia. Los hay en el Atlántico, en el Pacífico, en el Océano Índico y también los tenemos en el Mediterráneo. Os he puesto en todas estas diapositivas de especies la clasificación en la lista roja. Y este primero, por ejemplo, está en peligro crítico de extinción. El siguiente paso es extinto. O sea, que haceros una idea de lo que estamos hablando. El siguiente que os voy a presentar es el tiburón sedoso. También el típico tiburón, morro afilado, dientes, grisáceo. Es un tiburón que es de los más abundantes en la zona pelágica.
Les gustan las aguas cálidas y están en poca profundidad en general, pero están por todo el mundo. Estos se encuentran en categoría vulnerable y su población está disminuyendo. O sea, también están amenazados, aunque menos que los anteriores. Ahora os voy a poner otros tiburones que son un poco diferentes ya. Son los tiburones de arrecife de Punta Blanca. Aquí les veis descansando en una roca, que esto ya es a lo mejor algo que nos choca, ¿no? Porque tenemos esa creencia de que los tiburones tienen que nadar siempre. Yo solo recuerdo siempre de pequeña que los tiburones no pueden parar de nadar nunca. Y aquí pues vemos que no, que estos tiburones pueden respirar sin tener que nadar. Y les gusta mucho estar todos juntitos ahí apelotonados en los balcones de este lugar. También están en categoría vulnerable y su población está disminuyendo. Ahora ya algo que no tiene nada que ver quizá con el clásico tiburón, es el tiburón cebra o leopardo. Ya el patrón de color cambia, no es ese tiburón gris. Tiene un estampado, ahora vais a ver en la siguiente fotografía, lo vais a ver quizá mejor. Tienen el morro redondeado, color completamente diferente. También están acostados en el fondo, o sea que no tienen que nadar todo el rato. Y no comen peces, se alimentan de crustáceos y moluscos y ni siquiera tienen dientes. Tienen unas placas con unos dentículos pequeñitos que ellos utilizan como para machacar los crustáceos que comen. O sea, nada que ver con el clásico tiburón que pensamos. También están en peligro de extinción y su población está disminuyendo. Aquí les veis nadando, que se les ve mejor. Para mí es que es de mis favoritos, entonces siempre les pongo varias veces. Y son unos animales muy simpáticos, además, y muy curiosos con los humanos. Otro tiburón rarito, el tiburón wobbegong o tiburón alfombra, tiene unas barbas que son sensoriales y les ayuda como a camuflarse, parecen algas. Entonces ellos esperan quietecitos, igual también, tiburones de fondo, y cuando se acerca a su presa, atacan, son depredadores de emboscada. Se camuflan muy bien y es lo que hacen, o sea, ni siquiera son esos cazadores de tiburón que pensamos, ¿no? Estos son, de todos los que he puesto, estos son los que no se encuentran nada amenazados, son preocupación menor en la actualidad. El último tiburón del que os voy a hablar es el tiburón ballena. Es 0% ballena y 100% tiburón, que mucha gente se lía. Es el pez más grande del mundo, suele alcanzar unos 10 metros, pero hay veces que se han visto ejemplares de hasta 18 metros, o sea, es muy grande. Son animales filtradores, o sea que el tiburón más grande ni siquiera come peces. Es un platívoro, se desplaza por la columna de agua y va filtrando el agua y se queda con la comida que a él le vale, que suelen ser el plancton. También comen a veces peces pequeñitos, pero nada que ver. No tienen dientes tampoco. Se concentran en varios lugares del planeta, normalmente en aguas cálidas, para buscar alimento normalmente. A pesar de lo grandes que son, no sabemos mucho de ellos. O sea, no se sabe bien cómo se reproducen y hay muchas cosas desconocidas siendo tan grandes como son. También están en peligro de extinción y su población está disminuyendo. Los tiburones son súper importantes en los ecosistemas. Actúan como reguladores, retiran especies individuos que estén enfermos o heridos. También muchas veces son los depredadores más altos en la cadena trófica, entonces se encargan de regular las poblaciones de todo el resto de especies. Por ejemplo, si hay una población de alguna especie que pudiera ser un problema para el resto, ellos se encargan de controlar su número para que no se coman a lo mejor a los que están por debajo en la cadena. Por ejemplo, en praderas marinas también regulan a los herbívoros. Se ha visto que cuando no hay tiburones que controlen la población de herbívoros, desaparecen las praderas marinas. Se ha observado también que contra lo que pensamos esto de cuanto más tiburones peor, al contrario, en arrecifes sanos, en arrecifes que no se han tocado, hay más tiburones y además hay más variedad de especies. O sea, está clarísimo por todos los estudios que se han hecho que un arrecife con un ecosistema sano necesita tiburones. Son los reguladores de los ecosistemas. Hay otros animales que a lo mejor son muy desconocidos, son primos de los tiburones, son también peces cartilaginosos, son las rayas. Hay más de 600 especies de rayas, o sea, incluso más que de tiburón. Algunos ejemplos son los peces torpedo, que es la fotografía inferior, que son esos que hemos visto mucho en los dibujos animados que dan descarga eléctrica. Luego están las móbulas,
como la agregación de móbulas que veis en una de las fotografías, que son móbula munkiana, o las mantas raya, que a lo mejor son las más conocidas. De mantas hay dos especies diferentes, son bastante parecidas. Están las mantas oceánicas, que miden unos 5 metros de punta a punta del ala y llegan a alcanzar a unos 9 metros. Luego están las mantas de arrecife, que son menores, unos 3 metros de media y hasta 5. Ambas especies son filtradoras, se alimentan de plancton y peces pequeños, igual que el tiburón ballena, van nadando y van filtrando agua y van quedándose con lo que les interesa. No tienen aguijón venenoso, que mucha gente piensa que te pica una manta, no tienen aguijón. Y pues la manta oceánica está en peligro de extinción y la de arrecife está en estado vulnerable. Su población está disminuyendo muy rápidamente en los últimos años. Son animales muy inteligentes y tienen el mayor ratio cerebro-cuerpo de todos los peces. O sea, muchas veces pensamos en que los peces son tontos y esa es la imagen que tenemos, ¿no? Pero estos son peces y son animales muy inteligentes que incluso han pasado lo que se llama la prueba del espejo, que es la capacidad de reconocerse en un espejo como individuo y no pensar que es otro animal. Os he puesto un vídeo. Ahí está. Esto es una manta oceánica en Revillagigedo y para que veáis, o sea, esta manta, yo interactué con ella, o sea, es algo increíble y el ojo, cómo te mira, es una criatura que algo tiene dentro. O sea, para mí aquí está, eso ya es algo personal, para mí ahí está como intentando decir algo, pero no sé el qué, no hablo manta. Y no sé, son peces y hay algo ahí dentro, no son esos animales estúpidos que hemos pensado quizá, ¿no? Son las aves del mar. Es increíble verlas moverse, volar por el agua y vamos, espero que si alguien ha tenido oportunidad sabrá lo que hablo y si no, que espero que alguna vez la tengáis. Por lo que os he ido poniendo en todas las diapositivas, ya habéis visto que casi todos los que hemos visto están en categorías amenazadas. El año pasado se publicó un análisis que salió en la revista Current Biology y se publicó que 1/3 de los condrictios del mundo están en peligro de extinción. Son de los animales más amenazados como después o a la altura de los anfibios. 391 especies de las casi 1.200 analizadas están en categorías amenazadas. Tenemos 90 especies en peligro crítico, 121 especies en peligro y 180 en categoría vulnerable. De muchas, además, ni siquiera se tienen datos suficientes, o sea que la situación puede ser incluso peor. Las rayas son las más amenazadas, con un 41% de las especies amenazadas en categorías de peligro de extinción y un 36% de las 500 especies de tiburón. Entonces, es un panorama bastante desolador el que tenemos con estos animales. ¿Por qué son tan vulnerables? Pues tienen una madurez sexual tardía, o sea que tardan mucho tiempo hasta que se empiezan a reproducir, a veces años, y tienen periodos muy largos de gestación, entre 1 y 2 años. Tienen pocas crías en general y no se reproducen todos los años. Entonces, estos son estrategias reproductivas lentas que hace que si quitamos a muchos individuos a la vez, no se puedan recuperar, no les da tiempo. No son como a lo mejor las anchoas, que se reproducen muy rápido. Estos animales son muy sensibles a cualquier tipo de pesca. Además, muchas veces se agrupan por edad o por sexo o por estado. O sea, por ejemplo, hay muchas agregaciones de tiburonas embarazadas. Entonces, pues si llegan, pescan allí, pues nos hemos cargado toda la siguiente generación de tiburones. Entonces, hay que tener en cuenta esto para ver que la pesca puede ser muy poco sostenible. La fama esta de malos que tienen, además, pues ha hecho que a nadie le importen y que no queramos protegerlos. O sea, no se han hecho muchos intentos de protección en tiburones. Si vamos a los datos, que es a donde hay que ir más que a las creencias populares, vemos que en todo el mundo el año pasado hubo 73 ataques no provocados y solo hubo 9 personas que fallecieron en todo el mundo, ¿vale? O sea, muere más gente haciéndose selfies al año.
hay 536 especies de tiburón, más o menos, y de esas 500 y pico, solo 13 han mordido a humanos. Mientras tanto, nosotros matamos unos 100 millones de tiburones al año. Imágenes como esta foto la tomé yo en una playa, son para mí desoladoras porque, por ejemplo, estos son tiburones muy jóvenes que pues nunca van a llegar a reproducirse y no hay nada mal con ellos, o sea, no están protegidos, prácticamente a nadie le importa, además. Y esto quiere decir que muy probablemente la población de tiburón martillo vaya a estar con muchos problemas en los próximos años. ¿Por qué ha pasado esto? Pues el negocio de la aleta de tiburón, que seguro que habéis escuchado, ¿no? Para la famosa sopa de aleta de tiburón en China, pues ha sido un negocio muy lucrativo, ha generado mucho dinero y se han matado muchísimos tiburones en los últimos años para proporcionar aletas a China. Pero también se pescan con otros fines. Pues por ejemplo el cartílago, que nos lo han vendido a veces, mucha gente va a las tiendas homeopáticas y se compra cartílago para... El cartílago no se regenera, si te lo comes no va a hacer absolutamente nada, pero sí lo han vendido como una solución que al final lo único que está haciendo es que se favorezca matar tiburones. También muchos souvenirs y la carne también se ha puesto un poco, no de moda, pero a raíz de las aletas, pues había que darle la salida a la carne y se ha metido pues, en comida para perros, en el surimi, las barritas esas de cangrejo y un montón de cosas. Eso se calcula que se capturan entre 60 y 250 millones de tiburones. Hay un baile de cifras increíble ahí, que es que viene por el tráfico de aletas, que es un negocio súper opaco y no se declara mucho a las autoridades. Pensamos que esto nos queda lejos, ¿no? Que queda en China, pero es que resulta que España captura un montón de tiburón, sobre todo marrajo y tintorera, y España suele liderar el top 3 de países en el mundo en captura de tiburón, y en Europa somos el número 1. Así que sí que es un tema que nos queda bastante cerca. Ha habido un nuevo boom también, que es la búsqueda de placas branquiales de las mantas, también para medicina tradicional asiática, y ahora se han empezado, por eso sus números han empezado a decrecer por esta nueva tendencia. La carne de tiburón, aparte de que no sea nada sostenible comerlos por lo que ya os he explicado a nivel de pesca, es que ni siquiera es buena para nosotros. Está llena de metales pesados y de mercurio entre ellos. Los predadores en el mar van acumulando, a raíz de los siguientes escalones de la cadena, se va acumulando cada vez más metales pesados, más toxinas. Entonces los predadores top, como son los tiburones o los atunes, tienen cada vez más niveles de metales pesados. Por ejemplo, el nivel de mercurio en algunos tiburones, como el marrajo y la tintorera, son 4 veces más el máximo legal. La tintorera se vende en el supermercado. Muchas veces el tiburón no se etiqueta correctamente, que eso es algo que se está intentando presionar a las autoridades para que haya más control, porque a lo mejor algo que etiquetan como pez espada resulta que es tintorera. Y pues eso, los problemas que hay para la salud y que mucha gente a lo mejor no querría comer tiburón, acaba comiendo tiburón porque se lo están colando. Entonces hay iniciativas para promover un etiquetado adecuado y todo, y para presionar. Os he dejado aquí las recomendaciones de consumo de pescado, se ven más o menos, pero pues eso, las especies con alto contenido son como lo que os he dicho, tiburones, atunes y cosas así, y en embarazadas, por ejemplo, no se recomienda su consumo para nada, evitarlo completamente. En niños de entre 10 y 14, pues limitarlo, y en adultos ya pues unas 3 o 4 raciones. O sea, que son cosas que tenemos que tener en cuenta. El cazón es algo que es súper popular en España, el bien me sabe o el cazón, y mucha gente no sabe que es tiburón. Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta. Nada, que los tiburones no son... Bueno, no es que no sean malos, es que no... Son algo increíble, son criaturas que merece la pena conocer, que ver un tiburón es una suerte. Aquí estoy cara a cara con un tiburón y pues tengo todos los miembros todavía, y la verdad que cada vez más gente ha venido a sitios del mundo a ver tiburones. Esto, por ejemplo, es en Australia. El turismo con tiburones de buceo o de snorkel cada vez es más popular y se está dando cuenta la gente de que vale mucho más vivos que muertos. Un tiburón va a generar muchísimo más dinero a lo largo de su vida por este tipo de
de industria que una vez muerto en un plato. Entonces, es algo muy importante y que hay que empezar a apoyar el uso de estas criaturas de otra manera más sostenible. Otra cosa que, hablando del mar, me parece que es imprescindible tocar es el tema de los plásticos. O sea, es algo que nos está engullendo cada vez más. Los plásticos han crecido exponencialmente en los últimos años, desde que se inventaron. Si veis la curva, o sea, es algo devastador. Están por todas partes, o sea, el 80 o 85% de los residuos que se encuentran en las playas europeas son plásticos. De esos, un 50% son plásticos de un solo uso. O sea, eso me parece súper importante porque son plásticos que no necesitamos. O sea, hay plásticos que es verdad que va a ser muy difícil deshacernos de ellos, ¿no? Como en la ropa, todo, pero un 50%, la mitad, son cosas prescindibles, ¿no? Eso hay algo que debemos pensar bastante en ello. Un 27% son artes de pesca abandonadas y hay algo que a mí me hiela la sangre, que es que según la ONU, para 2050, si seguimos como vamos, va a haber más plástico que peces en el mar. Se calcula que llegan entre 22 y 58 millones de toneladas al año al mar. O sea, leí los datos y era como por cada persona en el mundo, más de 1 tonelada de plástico está llegando al mar. O sea, es un problema de verdad muy, muy grave. Hay unas nuevas iniciativas de la Unión Europea para empezar a regular los plásticos de un solo uso. A lo mejor lo habéis visto, que cada vez se prohíben más los cubiertos y cosas de esas. Y también están intentando regular las artes de pesca. Os podéis informar más en temas de la Unión Europea. Los plásticos llegan de muchas maneras al mar, muchas veces a través de los ríos, muchas veces ya pues, simplemente en la playa alguien se deja lo que sea allí. Al llegar al mar, pues los animales marinos se pueden enredar en ellos. Muchas veces los packs de cerveza, estos, los anillitos, está bien si los tiráis a la basura que los cortéis, porque se ven muchos animales enganchados. Se los comen también porque piensan que es comida. Acaban ahogándose o asfixiándose o muriendo de inanición, porque tienen como el estómago lleno, pero no es de comida, es de plástico. Además, como son tan resistentes, los hemos hecho tan bien, no se degradan, se rompen y se rompen una y otra vez, hasta que se hacen trocitos y trocitos cada vez más pequeños. Y estos son los microplásticos que quizás habéis escuchado alguna vez, y los nanoplásticos. Están en todo, en el suelo, en el agua, en el aire. En el Everest se ha visto que hay plásticos. Por bioacumulación, igual que los metales pesados, van llegando a las cadenas superiores, entonces pues, animales predadores van a tener más cantidad de microplásticos. Al comer pescado estamos comiendo microplásticos. También se les adhieren contaminantes, lo que los hace más tóxicos. Todavía no se tiene muy claro qué efectos tienen en los organismos. Se ha visto con varios estudios que pueden reducir el crecimiento, se ha visto desarrollo aberrante, disrupción endocrina y todavía no sabemos ni la mitad. Un estudio decía que ingerimos 5 gramos de plástico por semana en el agua, en el aire, en los alimentos. Eso quiere decir que nos estamos comiendo el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana. Es un montón. Necesitamos actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que proteger el mar porque es básico y de él dependemos. Os voy a dar varias cosas que, o sea, ni siquiera hay que ser un eco-warrior o nada así, cosas que podemos hacer en nuestro día a día. Intentar acabar con esa mala fama que tienen los tiburones, o sea, cuando salgáis de aquí, mañana en el trabajo le contáis a alguien que no son tan malos, que hay que intentar protegerlos, que son muy importantes. No comer tiburón, buscar opciones de pescado sostenibles. Hay una aplicación que se llama Seafood Watch, que ahí podéis ver a lo mejor las opciones de pescado que sean más sostenibles. No comprar ningún producto de tiburón, como el cartílago. Apoyar campañas, a lo mejor de Greenpeace o campañas parecidas que controlen los plásticos o intentar evitar la pesca de tiburón. Participar en una limpieza marina o ni siquiera participar en una limpieza marina. La siguiente vez que vais a la playa o vais a un río, os lleváis 3 trozos de plástico que encontréis en vez de dejarlos allí. Con que no todos los que fuéramos a la playa nos lleváramos 3 cositas, retiraríamos toneladas de plástico del mar. Apoyar la creación de áreas marinas protegidas, que ahora os voy a comentar un poco lo que son. Evitar completamente el plástico en lo que podáis. Es que no lo podemos quitar de muchos sitios. Ya os he dicho, el 50% son envases de un solo uso.
Si vais al supermercado mañana o queréis una Coca-Cola y hay botella de plástico o lata, pues igual elegir la lata. Intentar evitar en lo posible los envases, quitarnos lo que podamos de plástico, todos. Si intentamos hacer algo entre todos, quizá podamos cambiar esto antes de que sea muy tarde. Apoyar el ecoturismo, por ejemplo, en comunidades pesqueras pequeñas, como en países como México, donde ahora estoy, pues apoyar a esos pescadores que a lo mejor no les podemos decir no pesques más porque se quedan sin trabajo y sin forma de vida, pero a lo mejor que ellos puedan llevar a gente a ver tiburones vivos en vez de sacarlos muertos. Las reservas marinas son algo de lo mejor que podemos hacer ahora mismo por el mar, empezar a proteger cada vez más lugares. Son zonas en las que se prohíbe la pesca y luego hay diferentes regulaciones, ¿no? Un ejemplo son las Islas Galápagos, otro Revillagigedo, donde ya os he comentado que trabajo ahora, y otra más local, Cabo de Palos. Si hay algún buceador y ha estado en algún parque marino, seguro que sabe que no tiene nada que ver bucear en un parque que en un lugar normal. O sea, la cantidad de biodiversidad es siempre mucho mayor. El mar se recupera súper rápido, o sea, se ha visto en estas reservas, por ejemplo, yo gente que conozco que ha buceado conmigo allí en México, que ha cambiado en muy poco tiempo. El mar se recupera rápido si le dejamos. Si paramos de pescar, rápido se va regenerando. Entonces, este tipo de acciones son súper importantes. Son puntos calientes como estaciones de limpieza o a lo mejor zonas de reproducción o de alimentación de diferentes animales. Y es que además no solo empieza a crecer la vida ahí, es que el efecto como que se extiende a zonas aledañas. Hay una iniciativa que es, no sé si habéis escuchado, el 30 por 30, que es proteger el 30% de los océanos para 2030. Si protegemos lugares estratégicos, probablemente podamos detener este deterioro del mar. Os he mencionado un poco de las estaciones de limpieza, es que luego siempre la gente me pregunta qué es una estación de limpieza, se piensan a lo mejor que es como una gasolinera o algo así. Son sitios donde vienen diferentes animales a que les limpien. O sea, vienen tortugas, tiburones, mantas, vienen allí, normalmente son como pináculos, así, montañitas en el mar, y se paran y normalmente abren la boca e indican que están listos. Y aquí vienen los peces limpiadores, como los que os he puesto. Estos son peces mariposa o el de arriba, que es un pez ángel. O también hay gambitas limpiadoras y les limpian, les hacen una limpieza completa, por fuera y por dentro. También la boca, todo. O sea, se meten en la boca del tiburón, les limpian los dientes bien y ganan los dos, es una simbiosis. Los peces y las gambas comen y los tiburones y el resto que vaya a la estación sale más limpio, sin parásitos y sin la piel muerta. Todo es como una exfoliación completa, un spa. Sí, ahí no hay que tener miedo. Los peces se atreven a meterse dentro y saben que no son comida. Os he puesto otro pequeño vídeo de las mantas para que lo entendáis un poco mejor. Ahí se ven encima unos pececitos, que es el que os he puesto en la foto, y cómo la van persiguiendo y la van mordisqueando arriba. O sea, esto es lo que es una estación de limpieza, no hay más, no es un centro de lavado. Le van poco a poco, la van persiguiendo y ellos van comiendo. Y la manta tranquila, pues ya sabe que se va duchada y viene a casa. Os quiero dejar porque, bueno, pues no me gusta, que a lo mejor os he dicho cosas muy, muy feas y tal, pero bueno, es necesario. Y os quiero dejar con algo que me parece que es una historia de esperanza, a mí es una historia que me parece muy bonita. Os voy a hablar de la ballena gris, que a mí es un animal que me encanta, sobre todo la ballena gris aquí en la zona de Baja California. Es un mamífero, un cetáceo, como los delfines, pero son misticetos, que quiere decir que tienen barba en vez de dientes. La usan para filtrar la comida, como los tiburones ballena o las mantas. Es el mamífero que realiza las migraciones más largas del mundo, unos 20.000 kilómetros cada temporada. Vienen desde Alaska, donde suelen estar alimentándose durante el verano, y bajan todo hasta Baja California, y allí es donde se reproducen. En unas lagunas más protegidas tienen sus bebés, y es más fácil para ellas para temas de depredadores. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se las cazó sin ningún tipo de control y casi se extinguen. O sea, se quedaron en números muy, muy bajos y ya bastante cerca de desaparecer. Son animales muy curiosos, les gusta mucho acercarse a los barcos a ver qué pasa, a ver qué son. Entonces esto pues las hizo presa muy fácil. En los años 40 se las protegió internacionalmente y se eliminó completamente la caza y entonces poco a poco empezaron a reproducirse de nuevo y a recuperarse los números. O sea, tras casi desaparecer completamente,
se han recuperado los números preballeneros. Durante este tiempo, pues lógicamente dejaron de acercarse a los barcos porque los barcos las mataban. Entonces ya ninguna ballena se acercaba a los barcos. Poco a poco pasó el tiempo y se empezaron a escuchar historias de pescadores que salían al mar y que se acercaba una ballena a ellos. Volvían al pueblo y le decían, no, ¿cómo va a ser? Las ballenas no se acercan, tal. Y volvían, y que sí, que la ballena ha venido. Y efectivamente, las ballenas habían recuperado la confianza en nosotros después de todo lo que les hicimos y se acercaban a los barcos. Entonces, esto ha sido una oportunidad para la gente local y ahora es una industria de ecoturismo bastante sostenible que hace que venga gente de todo el mundo a conocer a las ballenas. Las ballenas, es que lo veis ahí, o sea, vienen a verte, ahí la veis el ojo y todo, vienen a ver qué haces, a ver qué eres, sacan el morro, quieren que las acaricies, hay gente que las besa y todo, las abrazan y las besan. Y me parece que es algo brutal, ¿no? Como si nos hubieran perdonado de, bueno, o sea, casi nos matáis, pero ahora está todo bien. Y eso, hoy en día la cultura local de allí gira en torno a la ballena, y están muy, muy conectados y las quieren mucho a las ballenas. Y no sé, me parece que es algo que nos indica que si actuamos a tiempo no está todo perdido. Por eso os quiero dejar con esa idea de, vale, estamos mal, pero vamos a por ello y a lo mejor como con las ballenas, ¿no? La historia tiene un final bastante feliz. Pues eso, más que nada, espero haberos cambiado un poco el chip de algunas cosas, que os importe más el mar, que vayáis con otra idea, porque es que además de ser el hogar de estas increíbles criaturas que os he presentado, es imprescindible para la vida de nuestro planeta, para el oxígeno, para la regulación del clima, todo lo que os he explicado. Debemos protegerlo antes de que sea demasiado tarde por nosotros y por todas las generaciones futuras que estén por venir. Os voy a dejar con un vídeo que he preparado así como un poco para que veáis el mar con mis ojos, mis experiencias, pues en vez de quedármelas para mí, os las voy a compartir un poco para que, bueno, pues para que los queráis más incluso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y que ahora que les conocéis un poco más a todos los que viven ahí, pues nada, que vayáis más al mar. Muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, aprovechar. Una ronda. No se oye, ¿no? ¿Sí? Hola, hola. ¿Se oye? Sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Quería preguntarte si se ha cuantificado de alguna manera el efecto del calentamiento de mares pequeños como el Mediterráneo, que este verano ha llegado a 30 grados. ¿Se ha cuantificado el daño que ha hecho eso en los peces? Pues no se sabe del todo, ¿no? Además, como es algo reciente y tal. O sea, yo, por ejemplo, no he querido meter más amenazas, pero el calentamiento es una de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, en zonas de arrecife de coral se sabe que se cocinan los corales y se mueren directamente. En el Mediterráneo lo que está pasando es una tropicalización que está ocurriendo en algunos mares ya. Y, por ejemplo, ahora hay especies tropicales que están empezando a llegar al Mediterráneo, como el pez león o algunas del Mar Rojo están llegando. Entonces, pues sí tiene consecuencias como pues algunas especies que viven ahí pues no se pueden adaptar a que el agua esté tan caliente y otras especies más oportunistas, ¿no? Que vengan de áreas tropicales pues van a llegar allí. Y así pues también muchas especies de plantas o todo no se pueden adaptar a esas temperaturas, o sea que sí que se está empezando todo esto, también se está empezando a analizar, porque también, o sea, probablemente esta ola de calor en el Mediterráneo empiecen a ver los efectos después. O sea, en Australia, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral, no sé si habéis escuchado, pues ha habido varias olas de calor en los últimos años que han hecho que se muera un porcentaje muy alto del coral, o sea que, y sobre todo eso se va viendo después de la ola. Pero sí, es otra de las... Porque sé que si nos ponemos a hablar de todas las amenazas del mar, digo, la presentación puede durar un día entero. Pero sí, es otro de los temas que es bastante grave ahora. Gracias. Gracias. Buenas. Hola. Me ha gustado mucho. Gracias. Quería preguntarte, ya que has buceado con tiburones, Sí. los que están así en mar abierto, a la hora tú de bucear con ellos, ¿has podido interaccionar con ellos de manera cercana? De esto que se ve que a veces los tocan o sea, me refiero, ¿tú los ves más o menos que tengan comportamientos agresivos o son muy pasivos, o son más pasivos, o simplemente Sí. te vigilan y te observan? O Sí, o sea... es más como la interacción contigo. ¿Cómo es? Pues yo donde he buceado con tiburones no hemos usado carnada, que eso también cambia mucho la interacción con un tiburón, ¿no? O sea, a lo mejor donde los tocan y todo eso son tiburones que están más acostumbrados al humano. Les están dando de comer y cosas así. Yo donde he buceado con ellos, en general, ellos hacen la suya. Hay veces que se nota ya, sobre todo cuando empieza, a lo mejor el último buceo del día, nosotros hacemos varios buceos durante el día, ¿no? Y ya en el último hay veces que ya están como un poco más, ya están en modo caza ellos, ¿no? Y les notas que están más nerviosos y te acercan más, te miran más cerca a ver qué eres, a ver qué no. Pero la verdad que sí, se te acercan, te miran, pero de este tipo de vídeos que se ven que tocan tiburones y tal, eso ya es otro tipo de interacción más condicionada para mí. Muchas veces sí que, por ejemplo, en la estación de limpieza, si tenemos que avisarlo a los buzos, porque si te pones en la estación, como que los tiburones son muy respetuosos y piensan que te toca a ti, te dejan que te limpien y ellos se van. Entonces, como que ni siquiera vienen a darte un toque de, oye, vete. Ellos como que están bastante tranquilos, a diferencia, por eso yo es que pongo fotos para que se vea que es que no son animales que vengan a atacarte ni nada. O sea, ellos están a lo suyo, incluso a veces, si hay mucha gente, se van y dicen, bueno, pues ya volveré luego cuando esto no esté tan lleno. Pero sí, o sea, cambia mucho
cuando ya hay alimentación de por medio, porque le estás creando un condicionamiento de que ellos asocien humanos con comida y ahí es cuando probablemente pueda haber más incidentes desde mi punto de vista. ¿Y la parte en la que se meten con jaulas, etcétera, y todo esto, también tiene que ver con eso? Sí, o sea, las jaulas se hace sobre todo con tiburón blanco, que yo no he escuchado que se haga con otras especies. Y claro, o sea, se echa sangre y se echa trozos de pescado. Entonces el tiburón pues está un poco en otra actitud. Yo tengo un poco de sentimientos encontrados con esto, ¿no? Porque sí que pues, ver un tiburón blanco es algo increíble, pero por otro lado pues estás exacerbando este comportamiento, ¿no? Del tiburón pues viene a la jaula porque él está en modo de comer. Entonces este tipo de turismo que es más así en una jaula y tal siempre suele ser con carnada porque están atrayendo al tiburón, si no a lo mejor no va a estar el tiburón. Si son zonas así, eso como las estaciones de limpieza son lugares bastante sencillos para ver tiburones porque ellos van a venir y pues están en otro tipo de actitud, ¿no? Entonces pues sí que pasa un poco esto y de hecho pues en este mundo hay como mucha dicotomía entre hay gente que lo apoya y gente que no y tal. Pero por lo que yo he ido escuchando casi hay más incidentes cuando hay alimentación de por medio que cuando no la hay, porque es que el tiburón tiene otro chip, o sea, está más nervioso porque va a comer y todo eso. Entonces sí que es algo distinto. Pues muchas gracias. De nada, a ti. Hola. Me ha encantado tu presentación, me ha encantado y me has dado una envidia de la mala, no de la buena, de la malísima. Bueno, gracias. Mira, yo quería aprovechar tus comentarios sobre la extinción o la extinción de especies. Y no hay que irse tan lejos, nosotros, con el pulpo. Yo recuerdo, yo también buceo, ¿vale? Desde hace muchísimo tiempo. Ahí había en el Mediterráneo una isla que le llamábamos la de los pulpos, porque es que buceada que hacías, buceada que salías con alguno enganchado en la botella, era increíble, era increíble. Y ahora vas a ese mismo sitio y tienes mucha suerte, yo creo que ya tengo el ojo preparado, y tienes mucha suerte si ves alguno. Yo he hecho es un ser tan inteligente, te elige, es que te elige a ti, es increíble. Y ver que ese animal está desapareciendo me hace daño, es que me duele en el alma. Y bueno, yo particularmente he dejado de comer pulpo hasta que no se racionalice esto, porque ahí coge el pulpo el que quiere. Y luego encima, ¿cómo se les da muerte? Por Dios. Es que es cruel, es feo, no se lo merecen. Entonces, bueno, quiero aprovecharme de tu charla y aprovechar esta sala para salir un poco en defensa de esa especie que se está yendo. Sí, además pues como que no se le tiene tan en cuenta, ¿no? Por ser un animal así que no parece, la gente ni piensa en él. Y no es vistoso, no es... Y le pasa como las tiburones también, no sé si la gente lo sabe, que se reproducen solo una vez en su vida. Justo. O sea que... Y muere la hembra, y muere la hembra. Sí, y el macho en muchas especies también se va muriendo poco a poco. Entonces, claro, si te cargas los pulpos antes de que se reproduzcan, pues mal vamos, así pues... Exacto. Es lo que ocurre. Y luego voy a hacer lo mismo que tú, la de arena, bueno, la bonita, es de la declaración de parques subacuáticos. En la Zoya ya hemos dejado de ir a bucear porque no se veía nada, no había nadie. Le declararon parque subacuático hace 4 años y ya ves meros pequeñitos, ya ves vida. Solo en 4 años, lo que tú decías. Si al mar le dejas, él se regenera. Si al pulpo le dejas en paz, él se regenera, estoy segura. Eso es mi bastón que se ha caído. Y es que justo es eso, o sea, yo por eso las reservas es una de las herramientas básicas que tenemos ahora, porque es que se recupera rápido, hay que dejarles en paz y ellos vuelven. Así que sí, muchas gracias por tu aportación, vamos. Así que el pulpo a la gallega, malísimo. Malísimo. Fatal. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a... Gracias.